Hola mi gente bonita de YouTube, bienvenidos a este video. Hoy vamos a hacer las preguntas y respuestas. Lo prometido es deuda y aquí les traigo. Hoy sí anoté las preguntitas. Son unas cuantas, no se van a creer. Vamos a empezar directo al lío. Bueno, lo primero que quería comentarles es que yo no me dedico a sacar citas. No estoy ganando dinero con esto. Lo estoy haciendo solamente por ayudar. Se los digo porque muchas personas me han escrito pensando que yo me dedico a este tipo de trámites. Sé que hay personas que se dedican a esto en Cuba. Tuve conocimiento de eso durante mucho tiempo. Ahora no sé cómo estará la situación, pero yo no tengo que ver con el tema, no vendo citas, no estoy familiarizada con nada de eso y no me dedico a este tipo de trámites. Solamente pasé por eso, toda mi familia pasó por eso, todos emigramos a México y por eso conozco tanto sobre esto. También tengo muchísimas amistades que hicieron todos estos trámites, por eso es que les puedo hablar de esto. Fueron muchos años de experiencia con la Embajada Mexicana. También quería ponerlos al tanto de que ya no estoy arriba de esos temas. Como les decía en el video pasado, ya no estoy arriba de la bola, como se dice en Cuba, pero de todas maneras la base sigue siendo la misma y voy a intentar, en este video no, porque voy a responder preguntitas de ustedes generales, pero en el próximo video voy a intentar actualizarme un poquito sobre cómo está la situación. Tengo amistades que han hecho los procesos para México en estos últimos tiempos y tal vez están un poquito más enterados sobre esto y voy a tratar de investigar para poder traerles más información sobre esto. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo la primera. ¿Cómo es por arraigo? Me preguntaban en uno de los videos. Vamos a repasar un poquito cómo era estas cosas de solicitar la visa para México. La forma principal, la más común de solicitar una visa para México es por turismo. Ahora, ¿cómo puedes solicitar una visa según, toda esta información es según la información que brinda la Embajada de México en Cuba? ¿Cómo puedes solicitar una visa para ir como turista a México? Existen dos formas fundamentales. Una es la llamada por arraigo y la otra es solvencia económica. Solvencia económica, como todos sabemos, es demostrar que tienes dinero en el banco y fondos suficientes para costearte un viaje, porque supuestamente usted va a ir de turismo a México y usted se va a pagar hotel, se va a pagar comida, estancia durante varios días y entonces usted tiene que demostrar que usted puede costear eso. ¿Cómo se demuestra esto? Pues con dinero en el banco. Usted tiene que demostrar que usted tiene una cuenta bancaria. Antes era un monto específico y ahora eso ha variado. Por eso no les voy a decir aquí ningún número porque lo más probable es que ese número sea incorrecto. Pero voy a intentar encontrarles ese número para un próximo video. ¿Okay? De todas maneras, si alguien tiene esta información, por favor déjenla en los comentarios y así podemos ayudar a muchas más personas. Si alguien tiene mucha más información de la que yo estoy dando aquí, sobre todo información actualizada, si tuvo alguna experiencia hace poco con la Embajada de México en Cuba, tuvo que realizar algún proceso, por favor déjenos su experiencia en los comentarios y así todos nos enteramos un poquito más sobre cómo están las cosas. Entonces, ¿cómo sería por arraigo? Por arraigo, usted debe demostrar que cuenta con un empleo estable por al menos los últimos 2 años. Eso significa que usted ha estado en el mismo empleo por 2 años y va a presentar una carta firmada por su jefe diciendo que usted lleva 2 años en ese empleo y antes en la página de la embajada te especificaban lo que tenía que tener esa carta. No tengo esa información, por favor, si alguien sabe, déjenla en los comentarios. Lo más importante es que esa carta tenía que estar firmada por su empresa y demostrar que usted tenía un empleo estable. Además de esa carta de empleo, usted puede demostrar arraigo demostrando que tiene propiedades en Cuba. Propiedades que muchas personas la ven solamente como la casa, no necesariamente tiene que ser solamente la casa, puede ser cualquier propiedad. Pero no es menos cierto que la casa, una casa en Cuba es lo que generalmente tiene más valor. Por eso las personas presentan la propiedad de la casa. Esas son las dos formas que usted puede demostrar que usted es apto para tener una visa de turismo. Porque usted tiene ingresos, puede demostrar dinero, que tiene dinero, y además de eso puede demostrar que usted tiene una vida estable en Cuba, tiene propiedades y usted no es un posible inmigrante. Ahora, alguien me preguntó, ¿qué hay que presentar en la embajada con la carta de aceptación? Cuando usted solicita una beca CONACYT, lo que tiene que presentar en la embajada son estos documentos esencialmente.
la carta de aceptación de la universidad, que tiene que tener ciertos requisitos, los documentos docentes, título y certificación de notas, su pasaporte, certificación de nacimiento, y en mi caso yo también presenté una carta que escribió la coordinación de mi posgrado directamente a la embajada pidiéndole que me otorgara mi visa de estudiante. Pero esos son los documentos esenciales que usted debe presentar. Obviamente, además de la confirmación de su cita y algún otro documento que usted crea que puede apoyar su entrevista consular. Otra pregunta que tengo aquí es, ¿mi esposo que es residente mexicano puede hacerme cita con NUT? Bueno, recordemos primero qué es el NUT. NUT, por sus siglas NUT, significa número único de trámite. Ese número único de trámite se lo dan a las personas que están reclamando a alguna persona desde México, que empezaron el trámite desde México. Eso puede ser, lo más común es que sea un empleador o un familiar reclamando a su familia. Este número, cuando la persona presenta el trámite en México, se lo dan a la persona y con ese número, la persona que está siendo reclamada en Cuba se va a presentar a una cita en la embajada. Generalmente es mucho más fácil sacar una cita en la embajada de México en Cuba con ese número, porque las personas que son reclamadas desde México, como lo hizo un mexicano o alguna persona desde México, que le interesa que esa persona esté con él en México, pues es, diríamos que más importante o catalogado de más importancia para la embajada, y por eso generalmente tienen más prioridad esas personas y es más fácil sacar la cita. Digo generalmente porque todo ha cambiado mucho y ya sabemos que hasta las citas con NUT se han puesto bien difíciles de un tiempo para acá. Entonces, respondiendo a la pregunta en concreto, ¿puede un esposo que es residente en México reclamar a una persona en Cuba? ¿Puede hacer el trámite desde México y solicitar un número NUT para esa persona? Sí, por supuesto que se puede. Esa persona puede acercarse al Instituto Nacional de Migración más cercano que tenga y pedir información sobre cómo puede reclamar a un familiar en Cuba. Tengo aquí otra pregunta que es súper difícil de responder y súper importante porque yo estuve en esa misma situación en algún momento. La pregunta es, si estoy fuera de Cuba, ¿puedo hacer la entrevista en otro país? 1000 veces me pregunté yo esto, porque cuando yo estaba sacando la cita para mi esposo, fue bien difícil estar separados y esperando. Fue cuando ese año que todo estaba cerrado, ustedes saben lo que pasó, todo estaba cerrado, fue muy difícil la distancia, todos nos quedamos separados, la familia. Y esa cita fue la más larga, la que más se tardó, fue horrible. Entonces yo entiendo lo que es estar desesperado con tu familia lejos. Yo lo pensé mucho. ¿Cómo poder hacer la cita en otro país? La verdad es que no tengo información oficial sobre esto, pero según lo que sé, lo que he escuchado, supongo que esto depende de muchas cosas. Principalmente dependerá del estatus que tenga esa persona en ese otro país, porque no es lo mismo si usted no tiene ningún estatus, es solamente un turista, que si usted es, por ejemplo, residente de ese país. Si una persona, por ejemplo, me estoy imaginando, esto es simplemente un ejemplo, si una persona es residente, por ejemplo, en Nicaragua, tendrá más derechos, obviamente, que una persona que está completamente ilegal. Entonces, eso tal vez podría influenciar en que se le sea otorgada una cita en la Embajada de México en Nicaragua. Sí escuché una vez, no es de nadie cercano esta historia, simplemente escuché una historia de alguien que solicitó pedir por un caso humanitario. Esa persona tenía un caso humanitario de una persona enferma. Solicitó hacerlo en otra embajada y se lo aceptaron. Si usted escribe a la embajada, ellos le responden y usted puede explicarle su caso. Yo aconsejo a todo el mundo que lo intente siempre. Usted inténtelo. ¿Qué puede pasar? Que le digan que no, pues no se ponga el no usted primero. Escríbanle, yo lo intenté en aquel momento y no tuve una respuesta. Creo que le escribí a la embajada de Guyana, no sé, no recuerdo bien. Era algún país de eso que era libre visado en ese momento para Cuba. Y no tuve respuesta ninguna. Y si les resulta o pueden obtener alguna información, por favor, escríbanme, obviamente, y déjenme saber. Me pregunta alguien sobre las becas CONACYT. ¿El proceso se paga? ¿Hay que tener a alguien fuera de Cuba para pagar por el proceso? Bueno, especificar que las becas CONACYT es totalmente gratuito hasta la visa. El día de la visa que todos tienen que pagar su entrevista consular, en realidad dicen que se paga por la visa, pero si no te la dan, igualmente tienes que pagarla. Entonces yo siempre digo que lo que paga usted es su entrevista consular. Todo el mundo debe pagar su entrevista consular y los becados
están exentos de ese pago. Prácticamente todo es gratis. Ahora, se supone que con la beca CONACYT usted fue de los privilegiados que le otorgaron la beca y le van a dar una manutención mensual. Entonces, esto no significa que usted no tenga que pagar nada. Usted va a tener que pagar su renta, su matrícula, su comida, su aseo, todas sus cosas personales. Y todo eso va a ser con ese dinero. Ahora, ¿qué pasa? Ese dinero que le dan a los becados CONACYT mensual es como un salario mensual que está por encima de la media salarial en México. ¿Qué significa eso? Que es un dinero que a usted le va a alcanzar para todo eso, para pagar todo. Ahora, desde Cuba tengo entendido que lo máximo que le pueden pedir que pague, les hablo así porque todos los posgrados son diferentes. Yo no tuve que pagar nada. En mi experiencia, yo no tuve que pagar nada. Lo único que había que pagar con antelación era la matrícula, me parece, la inscripción. Y también creo que ellos me sacaron una cuenta bancaria, si no recuerdo mal. Creo que ellos me sacaron una cuenta bancaria y había que tener un depósito en esa cuenta bancaria. Y ellos también. Ellos me pagaron todo eso porque todo eso yo lo iba a ir pagando luego cuando ya me llegara la beca. Es bueno aprovechar este tema para decir que la beca se demora un poco. La beca se demora un poco en llegar porque eso es un proceso. O sea, usted llega, usted empieza a hacer sus trámites migratorios y al mismo tiempo le empiezan a hacer sus trámites para recibir el dinero de la beca. Hay que hacer trámites y hay que hacer un montón de cosas cuando usted llega a México. La residencia llegó antes que la beca. La residencia creo que se tardó solamente un mes o algo así. Los trámites en México son realmente rápidos. Entonces, si usted está pensando en optar por una beca CONACYT, recuerde que sí, le van a dar un dinero mensual que le va a alcanzar para todos sus gastos. Tal vez no tiene que pagar nada en Cuba, ni siquiera su visa consular. Y si le piden algún dinero, será máximo la inscripción, pero sí tenga muy en cuenta que va a tener que costearse todos sus gastos para vivir una vez llegado a México. Su pasaje de avión también, usted tiene que costearlo hasta que le llegue la beca, que se tardará más o menos, eso será un aproximado. De todas maneras, tal vez en el próximo video que investigue un poquito más cómo están las cosas ahora mismo, porque en aquel momento eso era lo que demoraba. Seguimos con otra pregunta. Si les van surgiendo más preguntas en lo que ven este video, por favor déjenme en los comentarios y podemos hacer una segunda parte o les puedo responder aquí mismo debajo en los comentarios. ¿Cómo es por contrato de trabajo? Bueno, esta es una pregunta bastante general. Yo creo que estas cosas las expliqué. Hay muchas preguntas que son cosas que yo expliqué en otros videos, así que por favor vean los videitos, no duran tanto, son cortos y están bastante específicos. Pero bueno, voy a hacer un resumen. Por contrato de trabajo es otra manera de conseguir una visa para irte para México. Hay dos maneras. Haciéndolo desde México y obteniendo, o sea, que todo lo haga el empleador, quien lo va a emplear usted en México, que lo haga todo desde México y le consiga ese número NUT del que estamos hablando para que usted se presente a una entrevista desde Cuba. Siempre digo, la ventaja de este número NUT es que cuando ya le dan el número NUT a la persona en México, ya ese trámite prácticamente está aprobado. Es muy difícil que en Cuba le digan a usted que no. Digo, es muy difícil, no que no puede suceder. Prácticamente ese trámite ya está aprobado y usted solamente iría a una entrevista, como que siempre hay que pasar por esa entrevista, como que es para confirmar realmente que usted es esa persona, que usted es una persona correcta, que tiene todo legal, que todo está en orden, que todo lo que se comprueba en una embajada. Pero si usted tiene un número NUT, lo más probable es que consiga esa visa que usted tanto. Entonces esa es una manera de hacerlo desde México, que la empresa que lo va a contratar pues le ponga ese trámite. Y otra manera es que usted consiga alguna empresa en México y esa empresa decida que sí, que lo va a contratar, pero el trámite lo haga todo usted desde Cuba. ¿Cómo es eso? Pues como mismo se puede aplicar a estudiar en México, pero sin beca y sin trámites desde México. Simplemente usted presentándose, sacando una cita en la embajada para lo que es para ir a trabajar, usted saca su cita por trabajo, usted se presenta en la embajada y usted le muestra a ellos las evidencias de que usted tiene un contrato de trabajo, que usted fue aceptado en esa empresa y que usted desea ir con ellos a trabajar a México. Y bueno, queda totalmente a discreción del cónsul de la embajada si le otorga o no la visa. Hubo mucho negocio con esto en Cuba, no los voy a engañar. Había muchas personas inventando empresas, por eso ellos a veces usted dirá, bueno, pero ¿por qué son tan exigentes? Bueno, que ustedes saben que donde quiera se inventan.
Bueno, una cosa sobre esto que quería aclararles es que eso no puede ser cualquier empresa ni cualquier persona que trabaje de forma independiente en México. Obviamente, si fuera así, todos pudieran optar por esa opción porque hay muchas personas que tienen familiares y amigos. Lo que más yo he visto sobre este tema, y lo he vivido de cerca porque tengo amigos y familiares que se han ido porque les han puesto un contrato en México de trabajo. Pero son empresas grandes, son empresas que tienen a muchísimas personas trabajando para ellas y son empresas que tienen bastantes recursos. Estas empresas tienen que ser legales, tienen que tener todos sus papeles al día con migración. Y alguna vez escuché, no sé si esto será verdad, esto no es nada oficial, que las empresas en México solamente pueden contratar a un extranjero por cada 30 personas o algo así. Por ahí más o menos háganse una idea de cómo de grande tiene que ser esta empresa para poder contratar así a extranjeros. Aquí tenemos otra pregunta que dice: mi esposa es de México, yo vivo en Cuba, tengo mi certificado de matrimonio legalizado por el MINREX. ¿Tengo que mandarle el certificado para allá o ella puede solicitar el permiso sin tener el certificado de matrimonio allá? Bueno, vamos por partes. Usted está casado con una persona que vive en México. Tiene dos opciones, como lo hemos hablado: que esa persona lo reclame desde México o que usted se presente en el consulado por su cuenta de México en Cuba y usted diga que usted tiene a ese familiar allá y que usted quiere ir a visitarlo o que usted quiere ir a vivir. O sea, serían tres opciones. La primera sería reclamación familiar desde México. La segunda sería para ir a vivir con su familiar, o sea, solicitar una visa desde Cuba. Y la tercera sería lo que se llama visa de turismo por vínculo familiar. Ahora, si su esposa lo va a reclamar usted desde México, usted tiene que enviarle el certificado de matrimonio legalizado por el MINREX y apostillado por la Embajada de México. Todos los documentos que usted solo va a usar en la Embajada de México en Cuba solo deben estar apostillados por el MINREX. Pero si usted necesita un documento para llevarlo fuera de Cuba a México, a presentarlo en México en algún lugar, tiene que estar apostillado por la embajada. Así funciona. Es como que en Cuba el MINREX tiene la potestad de decir: este documento es válido. Pero en México es la Embajada de México en Cuba la que tiene la potestad de decir: este documento es válido. Entonces, si este es su caso y usted tiene solamente el certificado de matrimonio legalizado por el MINREX, pues si se lo va a enviar, si ella le va a poner la reclamación desde México y le va a pedir un número NUT, usted debe enviarle su certificado legalizado por el MINREX y apostillado por la Embajada de México, hasta donde yo sé. Y si usted va a realizar alguna de las otras dos opciones desde Cuba, como solo lo va a presentar en la Embajada de México en Cuba, le serviría así solamente legalizado por el MINREX. De todas maneras, ese tipo de documentos, si usted va a ir en el futuro para México, yo siempre recomiendo tenerlo apostillado también por la Embajada. Vamos para el otro. Una persona me puso: yo cumplo con el requisito del dinero, pero no con el de la propiedad. ¿Cómo le hago? En uno de mis videos viejitos ya yo había explicado este tema. Para solicitar la visa de turismo a México, lo puedes hacer por uno de esos dos requisitos: o solvencia económica o arraigo. Ahora, ¿qué hacemos en Cuba? Porque los cubanos somos así, queremos tener todo bajo control y que no se nos escape por ninguna parte la visa. Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos las dos cosas: el dinero en el banco y también alguna propiedad o la carta de trabajo. Muchas personas que no tienen la propiedad al menos llevan la carta de trabajo para apoyar la solvencia económica, pero la verdad es, lo oficial que dice la embajada es que solamente usted debe presentar uno de los dos. Y por mi experiencia, la solvencia económica siempre es más importante. Alguien me preguntó: soy graduado y quisiera estudiar en México, soy bachiller, ¿no aplico? Pues para las becas CONACYT, siento decirte que no. Las becas CONACYT son para posgrados, o sea, son para personas graduadas de un nivel superior, ya sea licenciatura, sea ingeniería, pero puedes seguir buscando, nunca se sabe. No conozco becas para ir a estudiar una licenciatura o una ingeniería en México, pero hay opciones. Y también tienes la opción de, bueno, ir sin beca. Puedes optar por una universidad y ir sin una beca y costeártelo por tu cuenta. Otra pregunta: necesito tener aprobada la beca para que me den la visa. ¿Cuánto tardan en aprobarte la beca? Estoy ajustada de tiempo. Esto es lo que le comentaba hace un rato. Cada vez yo creo que se ha puesto un poco más lenta la situación con eso. No sé ahora cómo esté, pero sí necesitas tener aprobada la beca. Si te presentas en la embajada sin la beca, debes presentar que tú tienes solvencia económica para poder irte a estudiar. ¿Qué es lo que pasa con la forma de irse a estudiar que existe? Hay
tú puedes demostrar solvencia económica para ir a costearte tus estudios a México y puedes optar por una universidad sin beca o irte a estudiar, como le comentaba en la pregunta anterior, te puedes ir a estudiar una licenciatura o lo que tú quieras o un curso sin necesidad de la beca. Ahora, sí hay que demostrar fondos suficientes y son bastantes porque imagínese, usted va a estudiar un máster. Eso es bien caro. Entonces sí, tengo entendido que se está demorando. En mi caso se me demoró unos meses. Siempre le aconsejo a todo el mundo por eso, desde el principio, explicarle a la coordinación de su posgrado cuán tardados son los trámites en Cuba, qué es lo que pasa con el consulado en La Habana. ¿Por qué? Porque ellos no tienen en cuenta este proceso, lo tardado que es en Cuba, porque ellos no saben. Entonces nosotros debemos estarles insistiendo, decirles que nosotros debemos hacer los trámites siempre con antelación. Eso me pasó a mí con los documentos. La carta de aceptación y la otra carta que ellos enviaron al consulado la enviaron por DHL y eso tardó demasiado y no me llegaron a tiempo para mi trámite. Pero bueno, al final todo salió bien porque presenté las copias, pero sí, pasé un susto. Imagínate, no sé cómo ayudarte. Tienes que esperar la beca. Si se obtiene la visa por estudiante y se obtiene la visa temporal, ¿me puedo quedar en el país? Obviamente. Te puedes quedar, no sé a qué te refieres con te puedes quedar, pero bueno, te voy a explicar de forma general. Cuando tú entras al país, vas a hacer tu trámite porque te dan una visa. Tu visa es de estudiante, como tú bien dices, y cuando llegas a México en los primeros 30 días tienes que presentarte ante el Instituto Nacional de Migración y ahí vas a realizar tu proceso para que te otorguen tu residencia temporal. Es una residencia temporal que no es una residencia temporal normal, es una residencia temporal de estudiante. ¿Cuál es la diferencia de esta residencia con la residencia temporal? La diferencia principal es que la residencia temporal te cuenta el tiempo que tú has estado en el país y puedes luego aplicar a tu residencia permanente y luego aplicar a tu ciudadanía. La residencia temporal de estudiante se supone que tú solamente estás en México para estudiar. No tienes otro propósito. Por lo tanto, no te cuenta el tiempo que estás en el país. Ahora, sí vas a estar temporalmente en México mientras estudias. La residencia temporal de estudiante tienes que renovarla cada año. Y cada año cuando vas a renovarla, ellos te piden un comprobante de que todavía está vigente el propósito por el que tú entraste al país. O sea, que tú continúas estudiando. ¿Qué pasa? Hay muchas personas que se quedan largo tiempo en México. Vamos a poner un ejemplo, que tu posgrado es de 2 años y tú estás estudiando un máster y te fuiste a hacer tu máster. Se acabaron los 2 años. Hay muchas personas que extienden esa temporalidad porque comienzan su doctorado. Entonces ya siguen viviendo en México bajo su visa de estudiante, pero en este caso pues están estudiando ya su doctorado y cada año que van a renovar su visa pues comprueban que se cumple ese propósito porque efectivamente están estudiando. Ahora, si tú te quieres cambiar de máster, también lo puedes hacer. No tienes que estar bajo la beca para poder demostrar que tú estás estudiando. Ellos no te piden comprobación de beca, ya una vez estás allá. Ellos te piden allá que tú demuestras que tú estás estudiando en una escuela, que hacen muchas personas, que yo también lo hice. Si no te gustó ese posgrado, tuviste problemas en ese posgrado o terminaste ese posgrado y dijiste, bueno, ya terminé estos 2 años, ¿qué puedo hacer para seguir aquí en México, para extender mi visa de estudiante? Porque no tienes otra opción, porque la mejor opción sería obviamente, si te quieres quedar a vivir en México, pues ya una vez que estás en México estudiando tu posgrado y terminaste tu máster, puedes intentar encontrar un trabajo y con un trabajo ya te legalizarías en México de forma temporal, pero de la residencia temporal o contrato de trabajo que sí te cuente el tiempo que estás en México. Pero bueno, suponiendo que no encontraste un trabajo, que no pudiste hacer ese trámite. Yo lo que hice, por ejemplo, en mi caso, me salí de esa máster que no me gustaba y me cambié a uno que sí me gustaba más, que era sin beca. Obviamente, yo me lo costeaba en dependencia de mis posibilidades. Hay muchas opciones y cada año iba y renovaba mi residencia temporal de estudiante y llevaba mi carta del posgrado que yo estaba haciendo, el máster que yo estaba haciendo en ese momento. Y con eso comprobaba que se cumplía el requisito por el que yo había entrado al país porque yo continuaba estudiando. Muchas personas me preguntan por la carta de invitación, pero les voy a ser sincera. No conozco a nadie en todos estos años que haya ido a México por una carta de invitación de una persona a otra, es decir, de un amigo,
de un familiar, no conozco a nadie y tampoco tengo información sobre eso. Creo que incluso ni siquiera en la página del Consulado de México en Cuba está esa opción. Las cartas de invitación que sí he leído información y sí he visto son, por ejemplo, cuando te invita a alguna empresa a un evento o alguna iglesia o alguna organización te invita a un evento religioso, o cuando invitan a algún artista a algún evento de música o algo relacionado con el arte, pero de persona a persona no conozco. Si alguien sabe de estos casos, por favor, déjenlo en los comentarios. Otra pregunta. Si estás casada legalmente, ¿puedes llevarte a tu esposo a vivir hasta que culmines tus estudios? Sí, efectivamente. Claro que sí. Puedes llevarte a tu esposo a vivir hasta que culmines tus estudios. Con una visa temporal de estudiante, aunque está la diferencia que les expliqué anteriormente, eso no impide que tú, como tienes una residencia temporal, aunque seas estudiante, es una residencia temporal en México, estás en todo tu derecho de reclamar a tus familiares. Los familiares que puedes reclamar son hijos menores de edad, padres y cónyuges. Y la suerte en México es que estos trámites son rapidísimos. Si llegaste con la beca, en un mes ya tienes tu residencia. A la vez que ya tienes tu residencia, ya puedes hacer la reclamación para tu familiar y en menos de 3 meses, diría yo, ya tu familiar puede estar contigo. Obviamente, todo depende del trámite con la embajada, que siempre es lo más difícil. ¿Qué documentos solicitan en la embajada para solicitar la visa de estudiante? Pues los documentos principales en el caso de las becas CONACYT son tus documentos docentes, la carta de aceptación de la beca y el acta de nacimiento. El acta de nacimiento es muy importante. Y bueno, cualquier otra cosa que tú tengas que tú crees que puede apoyar tu entrevista. Bueno, mis amores, hasta aquí este videito de hoy. Espero que les haya sido muy útil. Por favor, si tienen más información, sobre todo actualizada sobre este tema, déjenla por aquí en los comentarios para poder ayudar a más personas. Si cuando esté editando este video se me quedó algo importante por decir o veo que les podía haber explicado algo mejor, pues se lo voy a estar dejando por aquí por la pantalla o se los voy a poner en audio. Y nos vemos en el próximo video.